Hola amigos, bienvenidos a nuestro capítulo 3 de el libro El carácter del obrero de Dios de Wichmann Neff. Capítulo 3. Dispuesto a padecer. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Primera de Pedro 4:1. ¿Qué es el sufrimiento? Todos los que sirven a Dios deben tener una característica adicional. Deben estar dispuestos a padecer. Eso se puede ver en Primera de Pedro 4:1. Esto también es profundamente esencial, pero antes de tratar ese tema en particular, veamos en general cuál es la actitud de un cristiano hacia el sufrimiento. La enseñanza de las Escrituras es bastante simple. Dios no desea ver sufrir a su pueblo. Existe un cierto concepto filosófico en otros lugares que propone la noción de que el cuerpo humano es intrínsecamente malo y que por lo tanto los humanos debemos sufrir y no disfrutar de las bendiciones. Las personas que apoyan esta idea consideran que cualquier tipo de distracción es algo equivocado. No obstante, como siervos del Señor, somos sus representantes. Tenemos que tener en claro que el concepto del que hablamos antes no es cristiano. La Biblia muestra sin lugar a dudas que Dios nunca se propuso que sus hijos sufrieran. Por el contrario, dice claramente que el Señor no nos ha negado ninguna cosa buena. Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice por ejemplo Salmo 23:1. Primera de Timoteo 6:17. Las palabras nada me faltará no significan que no necesitaré nada, simplemente significan que si tengo a Jehová como mi pastor, no querré nada más. Por ejemplo, si acabas de comer una comida abundante y alguien te ofrece un plato de carne con arroz, sin duda dirás, estoy satisfecho, no quiero más. De la misma forma, lo que el salmista dice aquí es que si tengo al Señor como mi pastor, no me hará falta nada más. En otras palabras, Dios no desea que nos falte nada. Todo lo contrario, quiere que estemos satisfechos y por ello no quitará el bien a los que andan en integridad, dice Salmo 84:11. Desde el mismo comienzo de la historia del Antiguo Testamento, la Biblia nos revela sistemáticamente cómo Dios cuida a su pueblo, minimiza sus problemas y mitiga sus sufrimientos para separarlo de las naciones paganas. Tomemos solo un ejemplo. Las circunstancias en que los hebreos vivían en la tierra de Egipto, la tierra de Gosén donde vivían era diferente del resto de Egipto. La bendición de Dios siempre estaba presente en Gosén. Por esta razón los creyentes no debemos permitir que entre esta clase de filosofía del sufrimiento en nuestra fe cristiana. No confundamos el cristianismo mezclándole nociones no cristianas. Es algo que debemos controlar. Por otra parte, no se debe dar la impresión de que Dios no prueba a sus hijos ni los disciplina, ya que verdaderamente sí lo hace. Pero debemos distinguir esto del concepto filosófico del sufrimiento que acabamos de mencionar. En tiempos normales, Dios generalmente dispensa su gracia, cuidando y apoyando a sus hijos, dándoles todo lo que necesitan. Pero cuando es preciso, también los prueba y los disciplina. Aún en estas circunstancias, no los prueba todos los días, solo los disciplina cuando es necesario. Nunca lo hace todos los días o en cada momento, solo algunas veces, no todo el tiempo. Habitualmente nuestro Dios se ocupa de nosotros y provee para cada área de nuestra vida. Sin embargo, si persistimos en nuestra obstinación en un área determinada, Él tendrá que permitir que la prueba y la disciplina continúen.
aunque en circunstancias normales prefiere tratarnos con bondad y no desea hacernos sufrir. El deseo de nuestro Padre Dios es dar todo lo que es bueno a sus hijos. Por lo tanto, podemos recibir y disfrutar todo lo que el Señor nos ha dado. ¿Cuál es entonces para el santo el significado del sufrimiento que encontramos en la Biblia? En las Escrituras vemos que el sufrimiento es un camino que elegimos deliberadamente delante del Señor. Esto significa que el Señor realmente nos ha dado días de abundante gracia, pero hoy en cambio, como siervos del Señor y para servirle, preferimos este camino del sufrimiento. En resumen, este camino es un camino elegido. Es bastante similar a lo que hicieron los 3 valientes de David, que podían haber seguido a su líder viviendo tranquilamente. Pero cuando se enteraron de que David tenía el deseo de beber agua del pozo de Belén, arriesgaron sus vidas y pasaron a través de la guarnición de los filisteos para sacar agua de ese pozo. Lo podemos ver en Samuel 23, 14, 17. Por esto, el sufrimiento es algo por lo que optamos, no es una imposición. Elegimos delante de Dios sufrir. Estamos dispuestos a sufrir por servir al Señor, según la providencia del Señor. No tenemos que sufrir muchos dolores, pero porque deseamos servirle, gozosamente elegimos un sendero que difiere del camino común. Esto es lo que significa estar dispuesto a padecer. Armarse con esta clase de pensamiento es una característica básica de cualquier persona que quiera servir a Dios. Sin esta disposición, no podremos servir bien en nada. Si nos falta esto, nuestro servicio será muy superficial. Sufrir con gozo. Aún así, debe quedar muy claro que estar dispuesto a sufrir no es lo mismo que el sufrimiento en sí. Simplemente significa que delante de Dios tengo el deseo de estar dispuesto a soportar dificultades, escasez o pruebas por el Señor. Estoy preparado para hacerlo y lo haré gozoso. Esto es estar dispuesto a padecer. Quien está dispuesto de esta forma no necesariamente sufrirá, pero en su mente y en su corazón se ha comprometido a sufrir gozoso por el Señor. Supongamos, por ejemplo, que hoy Dios te brinda alimento y ropa y una vivienda mejor, con mejores muebles. No está mal que disfrutes estas cosas. Puedes aceptar del Señor todo lo que Él te provee. Sin embargo, sigues teniendo un corazón dispuesto a padecer por Él, aunque no atravieses ninguna dificultad física en este momento. De todas formas, tu mente está dispuesta a soportar dificultades por el Señor. Por esto, lo importante no es lo que sucede externamente, sino el deseo de tu corazón. Cuando estás en la situación más favorable, ¿sigues dispuesto a padecer? Quizá el Señor no disponga que debas soportar dificultades todos los días, pero todos los que trabajan en la obra del Señor deben tener esta disposición a soportarlas cada día. El sufrimiento puede no ser una experiencia diaria, pero sí debe existir la disposición a soportarlo cada día. El problema que encontramos es que muchos hermanos y hermanas, así como sus familias, retroceden ante la menor provocación. No están dispuestos a padecer. Cuando el Señor dispone que tengamos un entorno favorable, sin que nos falte nada material y con un cuerpo relativamente sano, podemos servir a Dios bien y todos los días. Pero cuando encontramos una prueba y nos enfrentamos al problema más insignificante, todo nuestro ser se derrumba. Esto demuestra que no estamos dispuestos a sufrir. ¿Cómo podremos pasar la prueba si no tenemos esa disposición? Estar dispuesto a padecer significa que estoy listo ante Dios para sufrir. Estoy dispuesto a atravesar pruebas y elijo el camino de las dificultades. Depende del Señor el hecho de poner o no sufrimiento en mi camino, pero por mi parte siempre estoy preparado para sufrir. Por esto, cuando en su providencia se produzca algún cambio,
prueba caiga sobre mí, no me sorprenderé, sino más bien sentiré que esto es lo que yo tendría que haber pasado antes que nada. Si solo puedo aceptar lo que Dios dispone cuando es favorable y no puedo soportar ninguna prueba, tan pronto como las circunstancias cambien en esta última dirección, quedaré destrozado y cesará mi trabajo para el Señor. Esta es una clara indicación de que no estoy dispuesto a padecer. Por favor, comprende que la obra no puede esperarte. Tengas comida o no, de todas formas debes trabajar. Tengas ropa o no, de todas formas debes continuar sirviendo al Señor. Cuando estés bien, trabajarás. Cuando te sientas incómodo, seguirás trabajando. Estés enfermo o goces de buena salud, servirás. Así sabrás si estás armado para padecer o no. Esta es un arma poderosísima, ante la cual Satanás se ve irremisiblemente atado. Si no es así, cuando lleguen las pruebas y los problemas, inmediatamente cesará tu tarea. Algunos hermanos y hermanas han sufrido, pero no comprenden el valor de sufrimiento para Dios. Como consecuencia, no están agradecidos al Señor en lo más mínimo. Por el contrario, a veces quizá hasta murmuran y se quejan. Se vuelven aprensivos si esos momentos no pasan pronto. Quizá oren, pero nunca alaban. Sea lo que fuere que haya venido sobre ellos bajo la disciplina del Espíritu Santo, no lo aceptan gozosamente. Esperan que esa situación pase rápidamente. Este tipo de actitud manifiesta claramente que no están dispuestos a padecer. Permíteme decirte que si no estás dispuesto a padecer durante los días de paz que el Señor te ha dado, solo podrás avanzar si el camino es fácil, porque tan pronto como se llene de barro dejarás de servir. Esto no debe ser así. Quisiera reiterar lo que dije antes, que la disposición para padecer no es lo mismo que el sufrimiento en sí. Puede ser que estés dispuesto y el Señor no considere conveniente enviarte sufrimientos. Aún así, cuando realmente te lleguen los problemas y las pruebas, no retrocederás, porque en tu interior estás dispuesto a padecer. Sin embargo, debemos observar que no todos los que sufren están dispuestos. Muchos pasan por dificultades y pruebas, pero no tienen la disposición para padecer. Así que entre los que sufren están aquellos que están dispuestos y aquellos que no. Muchos hermanos y hermanas claman diariamente para ser liberados de lo que deben soportar. Diariamente sufren angustia y esperan día y noche que ese tiempo termine pronto. Estas personas no están dispuestas a padecer en medio de las dificultades. Por lo tanto, todos los que pasan por pruebas, sean físicas, económicas u de otra clase, deben recordar esto. Lo que le importa al Señor no es si sufres, sino si estás dispuesto a sufrir. No te equivoques pensando que porque sufres mucho, estás soportando dificultades y problemas por el Señor. Sin dudas, tus circunstancias son dolorosas, pero debes preguntarte, ¿cuán dispuesto estás realmente a padecer por el Señor? ¿Elegiste este camino de sufrimiento ante el Señor? ¿O te quejas, te enojas, te compadeces de ti mismo cuando sufres? Que quede muy bien claro que las personas pueden sufrir mucho dolor en su corazón o pruebas físicas, pero no tener la disposición para soportarlas. Estar dispuesto a padecer es algo mucho más profundo que el mero hecho de soportar el sufrimiento. La disposición para sufrir puede no concretarse externamente en sufrimiento, pero asimismo el hecho de que una persona sufra externamente no significa que está dispuesta a padecer. También se puede expresarlo así. Los que son pobres materialmente pueden ser pobres espirituales, ya que muchos que atraviesan dificultades y pruebas materiales
son ricos en el espíritu, porque tienen la disposición de sufrir. Pero hay muchos hermanos y hermanas que, aunque también pueden estar pasando por dificultades y problemas, no están dispuestos de la misma manera. Y si el Señor les permitiera elegir, preferirían no sufrir, ni por un mes, ni por un día, no, ni siquiera un momento. No están dispuestos a sufrir. Una persona que no tiene esta disposición se verá limitada en la obra que haga para el Señor, porque cuando la demanda externa exceda su capacidad, inmediatamente se retirará. Esta persona no puede sacrificar todo, guarda para sí lo que es su tesoro. Solo puede realizar el servicio más liviano durante los días más convenientes. Necesita que el Señor quite todos los obstáculos para poder trabajar tranquila. Pero qué extraño que alguien que sirva al Señor pida eso. Así que comprendamos claramente qué significa estar dispuesto a sufrir. Un hermano que vive en paz puede estar más dispuesto que aquel que realmente está sufriendo. Para los ojos humanos de estos dos hermanos, el que está pasando pruebas es sin dudas el que está sufriendo. Pero a los ojos de Dios, el hermano que está en paz, que está dispuesto a sufrir, sería más valioso. Esto es así porque lo que el Señor más valora en sus hijos no es el sufrimiento en sí, sino su disposición para soportarlo. Por eso, no pensemos que nuestro sufrimiento tiene algún mérito en sí mismo, si el Señor no tiene la intención de hacernos sufrir. Siempre tengamos en cuenta que lo único a lo que Dios exige que respondamos bien es tener esa disposición para sufrir. Debemos estar armados con este pensamiento. Sin Él como arma, no podemos luchar en la batalla por el Señor. Todo lo contrario, nos retiraremos a la menor insinuación de lucha. No podremos soportar el más leve dolor o pagar el menor precio. Retrocederemos inmediatamente. Teniendo en cuenta esto, la pregunta que se te debe formular no es cuánto sufres, sino cuánto estás dispuesto a sufrir. Naturalmente esperaremos que un hermano que soporta mucho dolor haya obtenido más gracia de parte de Dios. Aún así, quizá no recibimos ayuda de ese hermano, simplemente porque luego descubriremos que dentro de él no existe esa disposición para padecer. Descubriremos que poco dispuesto está. Realmente ha atravesado mucha tribulación y prueba, pero no ha aprendido ninguna lección de parte de Dios, porque su corazón está lleno de rebeldía. Por lo tanto, podemos ver la diferencia entre la disposición para padecer y el sufrimiento en sí mismo. No podemos de ninguna manera reemplazar a este por aquel. Preparados para padecer. Aquí vemos el dilema del servicio del Señor. A veces, por ejemplo, en la obra que el Señor nos ha llamado a hacer, nos encontramos en medio de necesidades físicas, porque aparentemente Él no ha provisto lo suficiente para nosotros. ¿Qué haremos en medio de esta prueba? Bueno, si dejamos de trabajar por la estrechez material, ¿acaso nuestro Señor no podría sorprenderse y no sería justificado que nos preguntara cuál es el fundamento y la razón de nuestro servicio? Así que en el servicio del Señor, estar dispuesto a padecer es un factor decisivo, porque no se puede venir ante el Señor y decirle que nos retiramos porque encontramos alguna dificultad o prueba que no esperábamos. Nadie que sirve al Señor puede quedarse en casa cuando llueve y salir solo cuando el sol ya apareció. Si estás dispuesto a sufrir, seguirás trabajando a pesar de las privaciones, las dificultades, el dolor, la enfermedad o aun cuando la muerte se aproxime. Si estás dispuesto a padecer, podrás ponerte en pie y declararle al demonio: seguiré trabajando, no importa lo que pueda venir. Pero si tienes miedo en tu interior,
Caerás ante la menor provocación que Satanás ponga en tu camino. Si dices, no tengo miedo al hambre, entonces cuando Satanás te amenace con el hambre, permanecerás firme y el diablo huirá. Si dices, no tengo miedo al frío, resistirás y Satanás deberá desaparecer luego de tratar de tentarte con el frío. Pero si dices, temo enfermarme, Satanás te hará caer enfermo y te vencerá. Si no estás dispuesto a sufrir, estarás sujeto al ataque de Satanás en eso mismo que temes, y será tu final. Pero si declaras, no temo a la enfermedad, Satanás se verá atado. Teniendo en consideración todo esto, cada obrero de Dios debe estar preparado delante del Señor para avanzar con un corazón valeroso. Pase lo que pasare, sean problemas familiares, enfermedades físicas, hambre o frío, seguirás sirviendo, con el resultado de que el enemigo no podrá hacerte nada. Esta actitud revela que estás dispuesto a sufrir. Por otra parte, si no tienes esta disposición, serás tentado precisamente con aquello que temes. Y la consecuencia será que invariablemente te retirarás de la obra de Dios. En resumen, serás inutilizable. Digamos todos al Señor, por tu amor y por la gracia que me has dado hoy, estoy comprometido totalmente con tu obra. Venga cielo o infierno, seguiré trabajando. Sea competente o incompetente, seguiré con la tarea hasta el final. Si no estamos así dispuestos, seremos vulnerables al ataque del enemigo en el área que es nuestra debilidad. Estaremos terminados y reducidos a la ineficacia. Por esta razón debemos rogarle a Dios que nos muestre misericordia y nos haga dispuestos a padecer. Tener esta disposición significa estar listos en nuestro interior para el Señor, sin importar qué evento o circunstancia futura podemos encontrar. Estar dispuestos de esta manera no implica automáticamente el sufrimiento. Probablemente no haya sufrimiento, pero la determinación interna nos mantiene firmes. Y quien tiene esta firmeza interior está fortalecido frente a cualquier tipo de problemas. Pero quien no la tiene, cuando se enfrente a los problemas, caerá. ¿Te has dado cuenta de lo absolutamente necesario que es estar dispuesto de esta manera? El camino del servicio no consiste en el sufrimiento, sino en estar dispuesto a padecer. Es decir, que le agradecerás al Señor por el hambre y la desnudez, de la misma forma que por los alimentos y el vestido. Estas cosas no crean dificultades en tu vida. Ni el bien ni el mal representan problemas para ti. Por favor, comprende que el cristiano no debe jamás buscar el sufrimiento, sino simplemente estar dispuesto a soportarlo. Está preparado para continuar a pesar de cualquier dificultad que deba enfrentar. Pero si no tienes este tema arreglado en tu vida, entonces no tienes nada arreglado. Tomemos un viaje como ejemplo de lo que estamos considerando. Es cierto que algunas personas pueden ser más débiles físicamente y quizá necesiten dormir en una cama mejor. Pero si siendo un siervo de Dios insistes en que debes dormir en una cama más cómoda porque eres débil, entonces Satanás puede atacarte con esa área en particular y hacer que tengas una cama muy incómoda para dormir. Estar dispuesto a sufrir significa que sea como fuere la cama, seguirás trabajando. Si el Señor decide que duermas en una cama mejor, no quieras dormir en el piso. Debes dormir en cualquier clase de cama que Él te provea. No importa cómo sea la cama, seguirás sirviendo y no retrocederás. Esta actitud es lo que las Escrituras llaman la disposición para sufrir. Quizá un hermano vive en condiciones de pobreza. Solo por eso no se debe presuponer que está dispuesto a sufrir. No pienses que el hermano que es más pobre en lo material
seguramente está más dispuesto a padecer que otro que no es tan pobre. Solo aquellos que verdaderamente se han consagrado a Dios tienen la disposición para padecer. Esa disposición no conoce de medidas ni límites. Puedes ir a un lugar y dormir en el suelo. Puedes ir a otro lugar y que ni siquiera haya suelo donde dormir. O que tengas que dormir sobre un montón de heno encima del barro. ¿Qué harás en esa circunstancia? Alguien quizá la acepte a regañadientes, aunque sufra. Su sufrimiento no tendrá una medida o un límite. Puede estar dispuesto a dormir sobre el suelo, pero eso es lo máximo que puede aceptar en esa situación. No puede rebajarse más, hasta dormir en un montón de heno sobre el barro. Así, aparentemente, está diciendo que su nivel de vida ya es demasiado bajo y no puede descender más. Esto solo confirma que él sufre, pero no que está dispuesto a sufrir. Por otra parte, hay otros hermanos y hermanas que en su vida diaria disfrutan de mayores comodidades materiales, pero cuando su nivel de vida debe bajar porque las circunstancias lo determinan así, pueden continuar como si nada hubiera pasado. Pueden dormir sobre el piso o sobre el heno en el barro. No dicen ni una palabra de queja o rechazo, porque aceptan gozosos la provisión que se les da. Esto es estar dispuesto a padecer, y Dios elegirá a estas personas para servirle. Así que el tema hoy no es cuánto sufrimos, sino cuál es la medida o el límite de nuestra resistencia. Quizá no suframos, pero sí debemos estar dispuestos a padecer. El Señor no nos pondrá adrede en pruebas o dificultades continuas. Solo desea crear en nosotros la disposición para sufrir. Nadie que sale a servir al Señor puede ser fuerte si no está dispuesto a padecer. Si no es así, será un obrero débil. Se lamentará, llorará y rogará por sí mismo ante la menor dificultad o inconveniencia. Suspirará y dirá: ¿cómo he caído en esta prueba? Esto me recuerda cierta vez que una hermana lloraba. Otra hermana que había servido al Señor por muchos años le preguntó: ¿por quién estás llorando? Claro, muchos lloran por sí mismos. Se lamentan por el hecho de que, siendo tan valiosos y encantadores, tengan que ser degradados a este lugar o a esta situación desagradable. Por eso lloran por sí mismos. Estas personas son las más débiles, las que más rápidamente se repliegan cuando las cosas se vuelven difíciles. La pregunta que se plantea es: cuando la prueba y el dolor llegan a tu vida, ¿dónde está tu corazón? Por una parte está tu dificultad, por otra está la obra del Señor. Si no estás dispuesto a sufrir, inmediatamente sacrificarás la obra del Señor. Dirás: ¿cómo puedo ocuparme de la obra del Señor si apenas puedo ocuparme de mi problema? O cueste lo que costare, debemos armarnos con esta disposición para padecer, porque no hay dudas de que sufriremos menos si dejamos el trabajo, pero al hacerlo, la obra de Dios sufrirá una pérdida. Aquí entonces está el problema. Cuando estamos poco dispuestos a padecer, o cuando no estamos dispuestos en absoluto, Satanás puede tentarnos a desertar de nuestro trabajo para el Señor en cualquier momento. Pero debemos ser personas que conserven la gloria de Dios en la vida o en la muerte. Debemos cumplir con nuestro deber. Tenemos que terminar la carrera y perseverar hasta el final. Esto que he dicho no implica que se supone que los hermanos y hermanas que trabajan para el Señor deben sufrir. En condiciones normales es legítimo y bueno a los ojos de Dios que suplamos nuestras necesidades de alimentos, vestido y vivienda. No alentamos en lo más mínimo a los hermanos y hermanas a buscarse sufrimientos, ni jamás debemos imponer sufrimientos sobre nadie.
Esperamos que Dios supla todas nuestras necesidades para que no nos falte nada. Pero sí sostenemos que estar dispuesto a padecer es una necesidad absoluta para los que son obreros de Dios. Por un lado, sabemos que Dios no nos hará faltar ningún bien. Por el otro lado, debemos estar dispuestos a padecer. Si no es así, caeremos ante la menor inconveniencia o problema. Entregados por completo. ¿Cuán dispuestos a sufrir debemos estar? La demanda de la Escritura es fiel hasta la muerte, dice Apocalipsis 2:10. En otras palabras, debemos poder soportar todo, hasta la misma muerte. Con esto no queremos promover excesos, pero estar dispuesto a sufrir nunca se define con moderación en la palabra de Dios. Si en el caso de algunos obreros como tú se necesita moderación, que sea el Señor, la iglesia o los hermanos más maduros los que moderen tus excesos. Pero en lo que respecta a ti, debes dar todo. ¿Cómo podrás servir si tú te moderas a ti mismo? No hay forma en que puedas trabajar así. Una persona que considera a su vida como valiosa y digna de ser amada y que siempre la guarda en su propia mano, estará muy limitada en la obra de Dios. Todos los que estamos al servicio de Dios debemos estar preparados para ser fieles hasta la muerte. Este es el único camino que podemos seguir. No es necesario decir que el Señor no te pedirá que mueras por tu fidelidad. Sin embargo, el preservar tu vida depende del Señor y no es algo que deba preocuparte. Si el Señor lo ordena así, es asunto suyo. Por nuestra parte, siempre debemos estar preparados para rendir nuestra vida. No importa cuán doloroso pueda ser, debemos aprender a soportar. Déjame decir esto: si vives tu propia vida, no podrás ser fiel hasta la muerte. Pero esta es la demanda básica del Señor. Debemos estar dispuestos a padecer, que podamos decir: oh Señor, no tengo problemas en morir, estoy dispuesto a dar mi vida por ti, sin importarme en lo más mínimo cualquier situación de dolor. Dios necesita que violentos como estos sean los que sirvan. Ver Mateo 11:12. Aquellos que se atreverán a poner su vida en juego. No nos preocupemos por cómo evitar los extremos. Ese es otro asunto. Ahora debemos darnos cuenta de que aunque es imposible para nosotros arreglar previamente algo, es absolutamente necesario delante de Dios que estemos dispuestos a servir. Debemos estar preparados para darnos por entero frente a los problemas o las debilidades físicas. Si no somos violentos con nosotros mismos, no podremos hacer nada. Digámosle al Señor: oh Señor, estoy dispuesto a dar todo de mí. De aquí en adelante nada puede ser obstáculo para que te sirva. En la vida o en la muerte, en el gozo o la tristeza, estaré a tu lado. Esto es lo más productivo: servir al Señor hasta la muerte. Cuando más estés afirmado en este terreno, menos podrá hacerte el enemigo. Pero, como aman las personas a sus propias vidas, un pequeño dolor provoca ríos de lágrimas y erupciones de suspiros. Si no nos amáramos, estas lágrimas y suspiros desaparecerían de la escena. Para seguir este camino, los siervos de Dios deben ser personas violentas. Deben decirle al Señor: Señor, hayas ordenado o no que yo sufra, estoy completamente preparado para padecer. Una y otra vez diré que el sufrimiento es algo limitado, mientras que la disposición para soportarlo es algo ilimitado. El grado de dificultad o prueba que el Señor te permite soportar es mensurable, pero el alcance de tu disposición para sufrir delante del Señor debe ser inconmensurable. Por otra parte, si puede medirse cuán dispuesto estás a padecer,
entonces no estás realmente dispuesto. Cualquier límite en esta área hace que la persona no sea útil en la obra del Señor. Cualquier cosa que sea menos que lo que Dios demanda hace que nuestro servicio sea inaceptable para Él. Nunca pienses que puedes estar dispuesto a sufrir solo hasta cierto punto. No. Debes ser sin medida hasta la muerte. Si no es así, Satanás podrá tentarte y hacerte caer. Y ellos le han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así dice Apocalipsis 12:11. ¿Qué puede hacer el enemigo si tu conciencia está limpia? Si tienes la palabra del testimonio de la victoria de Cristo y si menosprecias tu vida hasta la muerte, no tiene ninguna posibilidad de hacer daño a aquellos que menosprecian su vida en esta forma. Todos conocemos la historia de Job. La razón por la que Satanás lo atacó con tanta furia es que el enemigo de Dios no podía creer que un hombre no quisiera preservar su vida por amor de Dios. Por eso Satanás desafió al Señor diciendo: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job 2, 4 y 5. Satanás sabía que si él tocaba la vida de Job y Job no menospreciaba su vida, había logrado la victoria. Qué clara es la implicancia de las palabras de Apocalipsis 12:11. Satanás está derrotado frente a aquellos que menosprecian sus vidas hasta la muerte. El fracaso de los hombres de Dios se ve muy claramente en este punto. Aman demasiado sus propias vidas. Preguntémonos, ¿qué es más importante, la obra de Dios o nuestra propia vida? ¿Nuestro deber para con Dios o nuestra propia vida? ¿La iglesia de Dios o nuestra propia vida? Los que se aman a sí mismos no pueden servir al Señor, y los que sufren no necesariamente sirven al Señor. Solo aquellos que están dispuestos a sufrir sin límites, que están dispuestos a menospreciar sus vidas hasta la muerte, ellos, solo ellos, son aptos para servir a Dios. Ofrezcámonos hoy de nuevo al Señor, no para sufrir, sino simplemente para darnos por entero. Quizá el Señor no haya dispuesto que seamos mártires, pero tenemos que estar dispuestos a sufrir aún la muerte del martirio si esa es su voluntad. Reconozcamos y confesemos cuántas veces el fracaso de nuestra labor se debe a nuestra indolencia, autoprotección y al no negarnos a nosotros mismos. No supongamos que las personas son ciegas, que los otros hermanos y hermanas tienen los ojos cerrados. Démonos cuenta de que ellos pueden detectar fácilmente si estamos dando todo de nosotros o guardándonos algo. Cuando el Señor nos llama a poner todo sobre el altar. Que Él nos dé la gracia para que ninguno de nosotros aprecie tanto su vida que no esté dispuesto a entregarla. En lo profundo de nuestro corazón debemos cultivar el hábito de no amarnos ni compadecernos a nosotros mismos. Si no lo hacemos, nuestra obra se verá limitada. La medida y la amplitud de nuestra disposición para padecer determinarán la medida y la amplitud de nuestra obra espiritual para el Señor. Cualquier limitación que tenga esta disposición limitará el alcance del servicio espiritual. También limitará la bendición para los demás. Para medir la bendición de Dios, no debemos usar ninguna otra medida que no sea la disposición para padecer. Y con esa disposición ilimitada vendrá también una bendición sin límites. Amén.